Inmobiliario y se encuentra con nosotros José Carlos Alemán, CEO de Sila México. Mi querido José Carlos, gracias por conversar con nosotros. Hemos estado muy atentos pues a cómo está comportándose la economía, hemos estado muy atentos a cómo se da la recuperación del sector inmobiliario y particularmente pues el sector de las fibras se vio muy afectado. Justamente hoy hace un año cayeron los precios de sus acciones, porque hay que recordar que las fibras cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Si nos das una breve semblanza, por favor, y luego recordar cómo sucedió justamente en abril pues esta caída en los precios y cuál es la recuperación que ha tenido un año después y hacia dónde va. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer siempre, gracias a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, como si damos un vistazo a este viaje por el cual pasaron las fibras en un momento dado, se vinieron, el precio del certificado cayó durante el primero, más bien durante el segundo trimestre del año pasado, del 2020, y empezó una ligera recuperación hacia finales del mismo, y para el primer trimestre de este año, pues evidentemente hemos visto, aun y cuando todavía no han reportado el 100% de las fibras, hemos visto una recuperación y números muy, digamos, prometedores, ¿no? En términos generales, sobre todo, y nuevamente, como lo habíamos dicho antes, para el sector industrial. Entonces hay que recordar que las fibras, bueno, tienen por supuesto sus portafolios en diversos sectores. Uno de ellos es el industrial, pero también muy relevante el de oficinas y desde luego el de centros comerciales. Pocas están invirtiendo en otra cosa, salvo U-Storage, que son las mini bodegas, y algunas tienen ya la visión de lo residencial, porque hay que recordar que las fibras, pues obviamente rentan todos sus activos y ese es su negocio. Entonces, decías tú que el industrial pues ha recuperado, pero yo creo que más bien nunca se vio afectado, ¿no? Porque pues el industrial tiene clientes AAA, etcétera. Si nos cuentas, por favor, y lo dividimos en esos tres rubros. Exacto, exactamente. Pues sí, mira, en la parte industrial justamente ha tenido digamos, se ha mantenido y en algunos casos ha tenido un crecimiento sostenido, pero justo hablábamos hoy, o más bien participábamos en la llamada que tuvo el día de hoy Prologis, que es una fibra especializada en este tema y trae una ocupación de 97.6%, de 97.6% en sus naves, y esto habla. Prácticamente trae, y ellos consideran siempre traer un 95% de ocupación, o sea, trae arriba de la Exactamente. consideración. Exactamente. Entonces, en este sentido, a mí me parece que, nuevamente, no han terminado de reportar todas las fibras, pero definitivamente hemos visto que este sector se ha mantenido, ¿no? En el caso de algunas fibras que están diversificadas, también hemos visto una recuperación en los certificados de muy buena manera hacia finales del 2020. Bueno, hay otras que evidentemente sí están sufriendo algunos temas, sobre todo cuando hablas de descuentos sobre el NAV, siguen, por ejemplo, las fibras hoteleras con descuentos de hasta el 71, 71.46, 71.16 para el caso de Shop, y Fibra Inc. con el 68%, ¿no? Que esta es una métrica muy importante e interesante, sobre todo para aquellos quienes invierten de largo plazo, ¿no? Y digo, déjame hacer un disclaimer, ¿no? Nosotros evidentemente no hacemos ninguna asesoría o incitamos a la compra o venta de certificados, simplemente proporcionamos data de manera recurrente en este tema. Me faltó mencionar este otro rubro, los hoteles, que fueron las más afectadas. Y aquí hablas de oportunidades, por supuesto, no estamos diciendo o recomendando que compren o no, pero al final creo que las fibras pues son de las empresas que tienen un respaldo mucho más sólido, porque obviamente está todo respaldado en ladrillos. Sin embargo, fibra hotel, pues, bueno, las fibras es que me acordé de fibra hotel, pero hay varias fibras que tienen o que están dedicadas a la hotelería, pues han tenido golpes fuertísimos y que todavía no se ve la recuperación. No sé cómo les fue en este primer trimestre de 2021, pero ahí es donde te quiero preguntar. Cuéntanos cuánto bajaron los precios de los certificados o acciones hace un año, porcentajes promedio y cómo se han recuperado ahora y si todavía están en precio para pues gente que quiere invertir a largo plazo, seguramente estará pensando en ello, ¿no?
Correcto, correcto. Mira, si quieres, y ahorita que lo tengo justo enfrente de mí en la plataforma de Sila, me voy te voy a responder tu pregunta en un momento, pero déjame paso a la parte de ingresos, que creo que es un tema o una métrica bien interesante para las fibras o para quienes tienen alguna relación con esto. Para el caso de las fibras especializadas en industrial, que era el tema que tratábamos anteriormente, Luis, cómo se comportaron los ingresos si comparamos el cuarto trimestre del 2020 contra el mismo trimestre del año anterior, es decir, 2019. Para los casos de Macquarie y para los casos de Prologis, en el caso de Macquarie tuvieron un aumento de 2.47 y el caso de Prologis un aumento de 28.73, cuando el sector de manera generalizada de las fibras tuvo un decremento de 5.77. Entonces, de entrada, esta es una métrica que hace sentido. Para el caso de Terrafina bajó 1.46, que no es significativo, pero esto en términos de ingresos. Ahora bien, en términos, y nuevamente, no tenemos ahorita el primer trimestre, puesto que no han terminado de reportar todas las fibras, pero me parece que una métrica que tú acabas de preguntar, voy a poner el caso nuevamente de las fibras industriales y ahorita nos pasamos a las hoteleras si quieres. En el caso del CBFI, cuando tú comparas el CBFI contra el AFFO, que son los flujos ajustados, para Macquarie tuvo un incremento de 16.23, Prologis bajó un poquito 45.73 y Terrafina llegó a menos 20.56, ¿no? Entonces, estamos viendo números que evidentemente digamos, cayeron un poquito, ¿no? Sin embargo, ya están en franca recuperación, sobre todo para estas fibras industriales. Ahora, si quieres, ¿qué sucede con la parte de ingresos para las fibras hoteleras? Que es una historia completamente diferente y aquí te doy la palabra, Luis. Para las fibras hoteleras, si comparamos el último del 2020 contra el último del 2019, bajaron sus ingresos 51.81 para el caso de hotel y para el caso de IN 63.77. Evidentemente, si lo comparamos con el sector del que hablábamos hace un momento que bajó... Nada que ver, nada que ver. Está ¿Es muy una claro. recuperación al 100% para estas hoteleras? Evidentemente, pues hay oportunidades en el largo plazo, ¿no? Definitivamente fueron muy golpeadas, pero a medida que empiecen estos rollouts de vacunación, seguramente se irán recuperando. Las tradicionales y más famosas, Fibra 1, que tienen su portafolio diversificado, oficinas, demás, Fibra Monterrey, etcétera. ¿Cómo las ves? En 30 segundos, por favor. Rápidamente, para el caso de Funo, si comparamos nuevamente estos dos periodos de los que mencionaba, Q4 2020 contra Q19 en términos de revenues, tuvieron un aumento de 1.93%, ¿no? También estuvieron por encima de cómo se comportó todo el sector, ¿no? Para el caso de Fibra Monterrey es un caso también muy interesante. Sucedió que tuvo un aumento en sus ingresos de 4.46%, nuevamente muy por encima de cómo se comportaron los ingresos del sector. Pero Prologis es el papá de los pollitos. Oye, pues toda esta información la encuentran en sus radioescuchas en tu página, que es Sila con doble I latina, ¿verdad? silamexico.com. .com.mx, Luis. Correcto. Pues gracias, José Carlos Alemán. Siempre un gusto conversar contigo. José Carlos Alemán, CEO de Sila con doble I, recuerde usted, doble I latina. Gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Al contrario, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.